Tomás Rothenberg, bienvenido. Primera Muchas vez gracias. que charlamos, te agradezco muchísimo que estés Por acá. favor, un placer. Un Aparte placer estás en un estar momento acá. de mucho trabajo, por suerte. Por suerte sí. Con el teatro la verdad que mucho laburo. ¿Te llevas mejor con el productor o con el programador? Con los dos, con los dos. Me parece que es un mix. Hay que encontrar el punto justo para poder hacer las dos cosas y estar a veces de un lado y del otro de la mesa y poder entender que es un todo el teatro y que las dos partes tienen que convivir. Eh, el laburo del programador tiene sus problemáticas, sus dificultades, como así las del productor. Cada cosa es independiente. De todas maneras son muy lindas las dos partes para los que nos gusta hacer teatro, ¿no? Obvio. Ahora voy a lo que tienen, con qué están ahora y qué es lo que se viene para este 2023, pero vamos primero para atrás un poco. Dale. ¿Cuándo entendiste que iba por acá el camino? Que venía en la sangre, porque también pudo haber venido el artista, Bueno, pero no. ahí, no, la parte más artística no, nunca me picó ese bichito, no fue por ese lado, nunca fue por ahí. Nací en el teatro, de todas maneras, entonces de alguna forma estuve relacionado desde que tengo uso de razón en poder manejarme en este mundo Cuando vos naciste, tu papá, ¿en qué situación estaba ya con el teatro? Ya, bueno, era productor y programador de salas, las dos cosas, bien. empresario teatral en el ¿Ya tenía doble salas propias? sentido. Tenía sala propia, Bien, sí, tenía sala propia, ok, que venía ya de historia, ok. entonces, de alguna manera, en ese momento, primeros recuerdos en el Teatro Ateneo, que ya no es más de la empresa, o en el Teatro Corrientes de Mar del Plata. Básicamente son los dos lugares, en Buenos Aires y en Mar del Plata, donde nací, y de alguna forma, eh, al, ¿Hay est- dibujos tuyos en al los estar, camarines? habría que ver, creo que ahora ya no son, hace años que por otros compromisos ya tuvimos que Pero dejarlos debe atrás, haberlos pero oído en algún momento, seguro, ¿no? Porque seguro que habrás sí, pasado... seguro que sí, porque es parte de mi infancia, ¿Y el sobre todo esos dos juego lugares. cuál era en el teatro para vos? O sea, te jugabas en la boletería, jugabas arriba del escenario, jugabas a ser acomodador. ¿Por dónde pasaba cuando eras chiquito? A ver, cuando era chico correteaba y molestaba un poquito a todos. Después sí, a los 15 fue mi primera oportunidad de trabajar como boletero, Teatro Corrientes de Mar del Plata, ¿Con qué obra? durante un verano, no recuerdo, en ese verano habría que ver, año 2001, 2001, por ahí debía andar. No tengo mucho recuerdo, pero sé que hacía horario de boletería después de estar todo el verano, naturalmente por el trabajo de mis padres. Yo pasaba mis veranos en Mar del Plata, que era el momento de vacaciones Mm. a esa edad, y, y recuerdo de querer ya acercarme de alguna manera para ver dónde empezaba a meter la nariz. Y, pero siempre del lado más empresarial y no el artístico, sobre todo por nunca pegó por ese lado, no lo sabría hacer tampoco, entonces bastante respetuoso en ese sentido de saber qué lugar ocupamos cada uno y que en todo caso son muchas partecitas las que llegamos a hacer una obra, ¿no? Tus padres son muy piolas, si vos hubieras querido dedicarte a cualquier otra cosa, podría haber sido. Digo, si hubieras Sin duda. querido, o sea, no había una cosa de la dinastía familiar que continuar sí o sí, del legado, por lo que conozco a tu papá y a tu mamá, Por suerte no. si hubieras querido dedicarte, o sea, a la criptomoneda, hubieras podido seguir tu camino. Y a vos te tiró ahí, digo, desde ese verano en la boletería, Sí, te dan esto. desde antes también. En todo caso, el verano en boletería fue una consecuencia de algo que ya evidentemente venía sintiendo de más chico. Pero por suerte que agradezco que mis viejos me hayan dado el lugar a poder eh, tomar la decisión, en todo caso, más de chico y más de grande, bien tomada, en todo caso, de poder elegir, y es un privilegio de alguna manera poder hacer lo que a uno le gusta también, y en este caso sumado a seguir una empresa familiar que con mucho entusiasmo lo tomo, lo sigo tomando. ¿Cuándo empezó más formalmente tu vínculo en lo profesional con la empresa familiar?
A los 18. Cuando terminas el colegio. A los 18. A los 18 años eh, tenía la oportunidad de poder ir a una universidad de tiempo completo, poder ir a una universidad de esas que se van por ahí a la tarde o a la noche o a la mañana en un turno parcial, y poder trabajar en el otro tiempo del día en el teatro, y fui por ese lado. Así que ya desde aquel entonces, hoy tengo 37, así que ya son unos buenos años que estoy en el rubro. Es verdad que durante los últimos años, y sobre todo con el rol de producción, que empezó bastante después que el rol de administración y programación del edificio, de las salas de teatro, eh, hubo un despliegue diferente en cuanto a mi carrera. Pero el principio fue así, fue estudiando y trabajando a la Sí. vez. Así es, así es. ¿Qué hacías en el trabajo y qué estudiabas en la facultad? Estudié administración de empresas y como todos los trabajos, al principio se va aprendiendo un poquito de todo. Eh, También era un rol difícil y no frecuente en el que yo entraba a la empresa en ese momento como el hijo de Carlos, y poder ocupar el lugar que ocupo hoy es todo un desafío y es todo un crecimiento natural, y que intenté no hacerlo forzado en ningún momento, en ninguno de los años. eh, y, y al principio un poco de todo hasta encontrar más o menos cuál era el lugar adecuado, por lo menos para el principio de los primeros años. Después eso fue mutando y fue encontrando el punto justo, y entender también en la relación con mi padre, que sigue activo y sigue trabajando, y con encontrar las funciones de cada uno, qué rol ocupa cada uno dentro de la empresa, y un pasaje de información natural, que si bien generacionalmente eh, es lógico que tengamos nuestras diferencias, compartimos muchas más cosas de las que disentimos. ¿Cómo es trabajar junto con tu papá? Muy, muy placentero, muy placentero. Repito un poquito lo que dije recién. Tenemos una brecha generacional natural y lógica, em, pero el compartir ciertos valores y en compartir el ABC de lo que queremos y hacia dónde vamos, me parece que logra la mejor, esa mejor comunión para poder trabajar día a día, cada uno en lo suyo, un poquito. ¿Qué es lo de cada uno? ¿Cómo quedaron distribuidos? A ver, mi padre de alguna manera termina siendo un rol un poco más institucional, y mi padre hoy también es una figura del teatro a nivel general, no solo a nivel empresarial de una empresa privada, si bien la sigue representando y la representamos juntos. Eh, entonces hay un rol institucional y de consultor, consejero, no solo para mí, no solo para mí, lo cual valoro muchísimo, y me da el lugar a poder preguntarle mucho más abiertamente, porque siento que no soy el único que lo hace, y no lo hago como padre, lo hago también como socio, como colega de esta profesión, y de una persona con mucha experiencia. Y sí es verdad que en el día a día, de hacia dónde vamos y el curso que queremos seguir, o cómo vemos la empresa de aquí a 20 años, lo sigo un poquito más yo. De todas maneras, somos muy cercanos, no solo en lo laboral, sino en lo personal, así que te imaginas que somos monotemáticos. ¿Cuál una cena, un domingo familiar? Se habla de teatro, Se habla de teatro. se habla de teatro. ¿Cuál fue tu primera obra como productor? Hice una prueba que no muchos conocen, de La Flaca Escopeta, un espectáculo que mi madre protagonizó durante muchísimos años, y en el año 2006 hicimos durante un ciclo de vacaciones de invierno un espectáculo que lo hicimos solo por esas vacaciones de invierno del 2006, Flaca Escopeta Clásica, donde fue mi primera vez como proveedor de contenidos de las salas, y en una producción propia, La Flaca Escopeta, con músicos en escena y una apuesta diferente, donde pude sentir un poquito qué es esto de la producción. Durante muchos años después no produje teatro, y me dediqué simplemente no, porque es bastante complejo, pero solamente a la administración de salas, y años después volví a la carrera con un espectáculo que se llamó Testosterona, y después El Padre. ¿Cuántas salas tienen hoy, 2023?
Hoy son 2, 3, 6 edificios teatrales con las multisalas adentro, donde en realidad son 16 salas, 14 manejamos nosotros, 2 no manejamos nosotros. O sea, vos tenés Como edificio 16 de las salas en empresas. simultáneo que tener con programación de alguna manera. 14 de alguna manera, porque hay 2 que no las 14, explotamos ok. nosotros, O es sea, en estás conjunto con otra empresa. pensando Sí. en 14 proyectos teatrales entre alguno propio y los externos. A la vez, ¿las salas hay que tenerlas siempre ocupadas? ¿Siempre con espectáculo idealmente? Idealmente podría ser. Después hay diferentes modos de ver estratégicamente cada una de las salas. Voy a poner un ejemplo muy claro, que es el Teatro Liceo de acá de la ciudad de Buenos Aires, donde preferimos no hacer eso, donde preferimos ver qué producto hay, ver cuál es el proyecto, y si no hace falta, no se abre. Si no hace falta me refiero a, no porque no tenga necesidades propias la sala, que obviamente las tiene, sino porque preferimos elegir el proyecto justo para lo que sentimos que es un lugar diferente en la empresa, por lo que representa sobre todo la historia, Culturalmente, ¿no? culturalmente, la historia del Teatro Liceo como teatro antiguo, privado de América Latina en funcionamiento. Entonces, ese lugar creemos que el Teatro Liceo lo merece. 14 salas, estamos hablando de ¿cuánta gente? No cuánta gente trabajando, ¿cuántos espectadores, cuánto público puedo meter en esas 14 y salas? 9.000. Es un montón. Sí, muchos. Ahora voy a volver a esto. ¿Cuál fue la obra o el proyecto que más dolores de cabeza te dio? Como productor estamos hablando. Es lo que quieras. En lo que sea. No, particularmente no hubo alguno puntual. Me parece que parte de todos los que hacemos teatro es entender que trabajamos con personas, cada uno tiene su propia problemática y es el problema en ese momento de cada uno es su mundo y es todo. Entonces entendemos también que las relaciones personales y un poquito escuchar y todo es parte de nuestro trabajo. Y cada uno, a ver, los dolores de cabeza son el día a día de cualquier empresario, primero en otras profesiones, y en la de uno se va acostumbrando un poquitito. Son dolores de cabeza que sabemos cómo enfrentarlos en todo caso. No te voy a preguntar nombres. ¿Cuál es el mayor disparate o divismo que te ha pedido una figura? No te voy a preguntar quién. No. Salvo que me lo quieras decir. No, a veces en tema de pedidos de catering, por ahí, un poco extravagantes en una de esas. ¿Qué te pueden pedir? Cualquier cosa, lo que sea. Para el Pero camarín, cosas, sí, prefunción, digamos, pulpo. cosas que seguramente no hacen la casa. Con lo cual ahí difiere un Aparecen poquito. ciertos Claro, egos y cierto es diferente. divismo. Pero en líneas generales, más allá de tomarlo como chiste esto, la gran mayoría de las personas con las que trabajamos no tienen el ego y son trabajadores reales del espectáculo y están tirando para el mismo lado y se calzan la mochila al laburo. La gran mayoría. Son muy pocos los casos que no. Con lo cual habla de una buena comunidad teatral. Hay gente que de vuelta, no te voy a preguntar los nombres, pero hay gente con la que prefieras no trabajar. Sí, seguramente. Puede haber alguno que otro o alguna que otra que preferiría no, por nada puntual, pero sensaciones de cada uno o experiencias que han tenido. Somos una comunidad bastante chica de teatro, nos conocemos todos, somos todos colegas o amigos o conocidos. Es probable que todos sepamos todo, o casi todo. Entonces, Sí. si no es algo propio es porque escucho a un colega en quien confío o le tengo estima, o confío en su criterio, que me cuenta algo que va por un lado o por otro y puedo estar de acuerdo o no. De la misma manera que hay muy buenas recomendaciones en muchos casos. Me queda claro el productor, a qué situaciones se enfrenta, con quiénes negocia, ¿no? Porque puedo no saber de teatro, pero el productor de cine, de un proyecto de televisión, más o menos tenés como un cierto conjunto de variables entre la artística, los derechos, los permisos, la logística, la sala.
¿El empresario con quién negocia? ¿Con el productor? A ver, el empresario de sala, Sí. ¿te referís? El empresario de sala, por lo general, con un productor, donde o nos dan un libro con los derechos ya comprados, con un proyecto ya armado y cerrado, a ver si queremos programar o no. Algo así como el trabajo del programador, más allá de una coordinación general de una sala, es entender que somos curadores un poquito de qué queremos y no queremos presentar en las salas. Bueno, lo que me decías recién del liceo, no quiero poner... Bueno, eso es, al fin y al cabo es una curaduría de los proyectos y hacia dónde queremos como imagen, como marca, eh, comercialmente, que creemos con un proyecto o no. Bueno, todo eso se mete en una gran bolsa y se piensa, vamos para un lado y vamos para el otro. Pregunto desde la ignorancia absoluta en el tema, así que si pregunto una burrada me lo puedes decir con confianza. El programador y el dueño de sala de alguna manera se asocia con la producción, con la obra que está poniendo, ¿son socios o es un esquema en el que, o tal vez me decís existen todos, en el que, bueno, no, tal producción con tal obra, me alquila la sala, no sé cómo funciona el mecanismo. Particularmente nosotros somos socios y nos asociamos en una coproducción con cada uno de los productores, que a veces soy yo mismo, desde sala o la compañía, particularmente. Es verdad que en el gran espectro de posibilidades que hay, se puede hacer de todo, digamos, no hay ningún problema en hacer un alquiler de sala. Nosotros no trabajamos de esa manera. ¿Cuándo te das cuenta que una obra funciona o no? A ver, se puede sentir, se puede oler algo. El día que abre la boletería termina siendo mágico para un lado o para otro. Mágico para bien o mágico para mal. El día que se abre la boletería sabemos para dónde está yendo ese espectáculo. Hay algunos casos donde a priori puede haber cierto interés, pero cuando lo que se ve arriba del escenario no es bueno, se entiende que ese interés va a ir mermando con las semanas. Y al contrario, cuando hay un interés medio, vamos a imaginarnos, pero lo que se ve arriba del escenario es muy explosivo, o muy divertido, o muy emocionante, o de mucha calidad, se puede sentir que eso se puede revertir un poco, o que se puede entrar en una curva ascendente de afluencia de público. El problema es cuando no hay a priori cierto interés y el espectáculo es muy malo, o cuando el espectáculo se lo ve muy bueno o tiene grandes figuras o tiene una aceptación del público que por algo llegó de alguna manera, ya se entiende que hay una mezcla ahí de cosas que da para bien. Pero hay algo que se puede sacar una foto en esos primeros días. Es como el cine, que en un momento vos sabías, en función de lo que pasaba el primer fin de semana, cuánto tiempo iba a estar una película en sala. Digo en algún momento porque hoy, más allá de que para la exhibición eso es así, las plataformas cambiaron por completo el negocio, ¿no? Pero o algo que no funciona en los primeros días, el boca a boca lo puede hacer crecer lo suficiente. Lo puede hacer crecer. No nos olvidemos, tomando tu ejemplo del cine, que al trabajar con personas en vivo, en ese momento, hay tantos factores para que una compañía pueda seguir o no. Una compañía puede arrancar muy bien y se pelea el elenco, y se enferma una actriz o un actor. Y en el cine eso no se puede proyectar o se puede estimar mucho mejor hacia qué lado va, por ejemplo, con el primer fin de semana, de hacer una proyección de cómo va a ir. En teatro hay muchos más factores que influyen. Es verdad que si las cosas siguen por una línea que no es la real, porque al trabajar con personas, me repito, pero tenemos que estar, es muy dinámico el teatro, es muy dinámico y tenemos que estar en día a día, tenemos que estar encima de las cosas y tenemos que entender que pueden pasar cosas constantemente, para bien o para mal. Uno siempre quiere que todo funcione y que en todo haya público, desde lo económico y también desde el haber acertado artísticamente con lo que está proponiendo. Pero como empresa, ¿cuántos éxitos al año necesitas?
hay que ver hasta dónde está medido la palabra de éxito. La propia empresa tiene necesidades, las salas, sobre todo, y las producciones propias también, tienen necesidades que necesitan cubrirse, y por esa propia necesidad hay que tener una línea de flotación donde hay ciertos espectáculos que tienen que poder alimentar a varios fracasos que seguramente y por probabilidad va a haber también en el año. Es imposible meter todos éxitos Son y 14 y salas, es es un raro que sean montón. todos fracasos, pero pasa en todos, no hablo propiamente, pasa me parece en todos Sí. los ámbitos de una peli o de de un libro. Eh, hay fracasos y hay éxitos. Por lo general, los éxitos son los que terminan solventando varios fracasos que podemos tener y terminan cubriendo las necesidades propias que tienen, en este caso, las salas teatrales. O sea, hay un equilibrio que vos como empresario conocés cuál es, que esos éxitos que necesitas son los que te permiten también probar otras cosas y Tal cual. arriesgar en otras que tal vez Así es. Así es. uno se la juega. Pienso en las temporadas de verano, ¿no? En lo que pasa, bueno, cada vez hay más plazas también, pero pienso en las plazas más históricas, Mar del Plata, vos decías pasabas tus veranos ahí, Carlos Paz. Alguna vez un productor me dijo, bueno, antes, no sé, algunas la rompían y otras estaban bien. Ahora está pasando que 2 funcionan y el resto están con el agua al cuello. ¿Es así? A ver, es verdad que hay una media diferente a lo que fue muchos años atrás. Hay una media que es diferente. Hay muchas más opciones también. Y el público, para mi gusto, es una apreciación personal, cambió mucho. En el sentido de, somos más exigentes y tenemos mucha oferta para elegir. Hasta en un Y momento... vacacionamos distinto también, creo. También. Yo, Yo de chica me he ido meses largos de vacaciones sí, y ahora no existe. con No una existe, semana una arañando. semana, sí, o unos días. Unos o días, unos ¿no? días Hay nomás. como las Es verdad que escapadas. las plazas de verano mutaron mucho en ese sentido. Eh, Entonces ya no puedes ir a ver 5 obras. Seguro, seguro. Aparte porque vivimos en Argentina donde los ciclos obviamente acompañan y a veces no acompañan. Entonces también en cada momento tenemos que adaptarnos a poder elegir a dónde va. Pero el público sigue eligiendo el teatro, eso es importante, que sigue eligiendo. A mí me parece que hay un poquito una saturación de opciones, para decirlo de alguna manera, culturales barra ocio, barra entretenimiento, donde todo se mezcla un poquito y me parece que no está buena esa mezcla y que cada cosa debería estar un poquito más encasillada en su lugar, pero es verdad que la torta es la misma y el dinero que uno tiene es el mismo y trata de ver cómo poder dividirlo. Y ahí yo veo una saturación en obras de teatro, en series, en películas, ahora películas un poco menos en los últimos años, pero hay mucho y somos más exigentes, entonces todo eso se divide Y estás entre más. compitiendo al final con la atención del mismo ser humano. Sí, que cada vez estamos menos acostumbrados a prestar atención, me parece. Aparte, estamos más Bueno, ahora voy a acostumbrados ir a... al universo redes sociales y tecnología y el teatro. A la hora de fijar los precios, uno mira su propia empresa, mira la realidad país, mira la competencia. Hay ciertos códigos de precios similares que tiene que tener el mercado. ¿Cómo se maneja? Repito que somos pocos. Me parece que es un poquito de todo. De todo lo que dijiste, es una mezcla de todo. Obviamente, digamos, los costos de una empresa están proporcionalmente relacionados a la necesidad que nombré antes, de poder bancar toda la gente que necesita y es muy necesario también para el teatro. Necesita y es necesario para el teatro que trabaje un montón de gente para que surja una función. Por lo general lo que se ve o lo que ve el público de una función de teatro es solo la punta del iceberg, para decirlo de alguna manera. Para que haya llegado ese actor o esa actriz al escenario a hacer esa función, alguien tuvo que escribir una obra, alguien tuvo que hacer la administración de la sala, alguien tuvo que acomodar en ese momento, un técnico tuvo que poner las luces, El audio, todo. todo. Entonces, hay
hay un montón de involucrados que necesitan del teatro y el teatro necesita de ellos para poder llegar. Y se tiene que dar un montón de factores para que un espectáculo termine en cartel. Es bastante complejo todo eso. Parece mucho más fácil una vez que se va como público a una sala, pero para llegar a eso hubo que hacer un proceso y una división de tareas, y en todo ese proceso todos esos involucrados ayudaron un poquito a llegar hasta ahí. Entonces, en ese sentido, esa propia necesidad de toda esta gente involucrada, de todo lo que se necesita para mantener y esas necesidades, hacen que el precio sea uno de los factores dentro de tantos, pero sea uno de los factores que miramos un poco entre colegas, un poco vemos cómo está el país, un poco vemos el tipo de proyectos, si da para más o no da para más, y las propias necesidades que tenga un proyecto en particular de teatro. Pero, por ejemplo, un estacionamiento, si se te desbanda la tarifa a un 50% abajo que el que tiene a 2 cuadras, viene el dueño del estacionamiento a 2 cuadras y le dice, ¿qué me estás haciendo? ¿No? Hay como un cierto código, más o menos entre cuánto se oscila. ¿Eso existe también en el mercado entre los empresarios teatrales? Es relativo. En el ejemplo de estacionamiento, uno puede dejar un auto en uno o en otro, Sí. y lo deja. En teatro se está viendo un proyecto que no se está dando en otros lugares, es muy particular. Por lo general el público elige particularmente qué quiere ver, mucho más que a dónde está ese proyecto. Es verdad que hay ciertas... Cada proyecto tiene costos distintos, además. Totalmente. ¿no? Es verdad que hay salas que tienen una identidad en el manejo, sobre todo de gestión de sus cabezas, de hacia dónde va una línea de programación en esta curaduría que nombrábamos antes. Pero es poco la cantidad de público que puede seguir a una sala o no. Por lo general siguen los proyectos. Estoy hablando en Argentina, netamente en Argentina. Siguen los proyectos, o hay un proyecto en particular que le llamó la atención a alguien del público y va particularmente a ver eso. Eso no se está dando en otro lado, no se repite. Ahí hay una diferencia conceptual importantísima en cuanto a saber cuál es la valoración de cada uno de los proyectos. La gente sigue a los proyectos y la gente sigue a los artistas. Vos sabrás qué artista te sirve para un papel, y también qué artistas convocan más o menos. Yo tengo la posibilidad acá de por suerte, charlar con todos y tener unas entrevistas, la verdad que me regalan momentos maravillosos. Y muchos de nuestros artistas, no sé, hace poco charlé con Lali, por dar un ejemplo de alguien que hoy no está en ninguna de tus obras, ¿no? Y le preguntaba, Lali se la juega mucho con sus opiniones, muchas veces, o sea, me dice, es para lo que estoy, a mí me importa el mensaje que dejo, aunque eso muchas veces pueda tener un costo. No es textual lo que me estaba diciendo, no era con estas palabras, pero hablábamos de eso, ¿no? Del costo de muchas veces opinar, de cualquier tema, en la política de uno, del otro. ¿Les juega en contra, vos sentís, a los artistas manifestarse? También es relativo. Puede ser que sí, por lo menos en los extremos. Pero es verdad que, a ver, entiendo que muchos sientan esa responsabilidad de, al ser figuras públicas, poder decir lo que piensan. Me parece respetable. Cada uno está en su derecho de poder actuar mientras no moleste y no violente a un tercero. Está en su derecho de poder hacerlo. Muchas veces no lo comparto. Eso es lo que pasa, de poder expresarse de un lado a otro. La vida privada va por un lado, pero puedo entender que sienten la necesidad o sienten la responsabilidad de poder decir lo que creen cuando tienen ideales muy fuertes. A veces les puede jugar en contra y a veces no. O sea, es muy relativo también, pero bueno, está perfecto que lo hagan. Como productor, ¿es algo que mirás si tenés que elegir un elenco o es indistinto? No, muy poco. Muy poco. No pasa por ahí. No. Hablaste antes de las diferencias generacionales con tu papá y hoy pasa algo con las redes sociales que es muy tremendo, que ha democratizado enormemente los contenidos, que
que un montón de gente muy talentosa lo puede mostrar lo que hace, a la vez también para muchos puede ser muy enloquecedor. ¿Cómo se vincula todo eso que está pasando con las redes sociales y con la tecnología con el teatro? No va en contra. No va en contra. El espectáculo en vivo sigue siendo el espectáculo en vivo. En todo caso, lo usamos en el buen sentido para difusión, lo usamos para mostrar qué es lo que tenemos, ¿El tratamos de influencer llegar... que la rompe en redes sociales corta entradas en el teatro también? Sí, muchos sí. ¿Sí? Sí, muchos sí. Muchos no, pero muchos sí. No termino de conocer, de saber cuán real, cuán fiel es ese público por fuera de las redes, ¿no? Nosotros Sí. mucho no hacemos ese tipo de teatro, quizás nos basamos en un teatro un poquito más tradicional, o la vieja escuela. Pero es verdad que hay muchísimos casos de espectáculos de influencers o youtubers que funcionan muy bien y tienen su público. ¿Cómo viene el 2023? Muy bien, muy entusiasmado, con muchos proyectos, algunos ya estrenados recientemente y algunos por estrenar, y con muchas cosas lindas que se vienen de... ¿Qué es lo que lo ya estrenado? Ya estuve en Art, que ya vamos por la tercera temporada, Sí. digo, ¿qué se viene? ¿Matilda están trabajando? Estamos trabajando Matilda para mitad de año, para junio de este año en el Teatro Gran Rex, como una apuesta fuerte e importante, con un despliegue de producción impresionante, con artistas muy buenos también, muy talentosos y con un espectáculo que viene, para mi gusto, a marcar la cancha en cuanto a lo que va a ser el año, porque me parece una apuesta fuerte e importante. Por eso digo entusiasmado, cuando te dije al principio. Eso es uno de los proyectos ¿Hay más algo grandes. más que puedas saber? No quiero preguntar de lo que no se Sí, pueda sí. saber todavía, de lo que se pueda, No, contame. tenemos un estreno que todavía no se sabe mucho, no lo anunciamos todavía, pero va a ser la vuelta de Soledad Villamil al teatro después de muchos años, que estrenamos en mayo, una obra que se llama Tres Hermanos, de autor americano, con Boy Olmi, Laura Oliva, Paula Ransenberg, Aileen Saininovich y Tupac. Divino. Una obra de 6, una comedia nueva, que mucho no se sabe, porque lo estamos anunciando en estos días, así Bien, que ahí se va a saber. Como primer estreno tenemos esto, aparte de los que vienen corriendo ya del año lectivo. ¿Qué de lo que está hoy sigue durante el año? Confirmo. Art sigue. A ver, sí, en principio sigue, por lo Bien. menos un tiempo más va a seguir. Tuvimos el estreno, te estoy hablando de producciones propias, porque hay algunas, hay más en la programación, Bien. digamos, y tampoco tengo mucha información del lado adentro de producción, Perfecto. más allá de saber por la programación de sala, Bien. no sé internamente, pero estamos haciendo un espectáculo hasta este fin de semana, un par de días y ya termina, Tijeras Salvajes. Estuvimos charlando acá Sí, con sí, varios, lo sé. con varios de Tijeras Salvajes. Es más, creo que el último que estuvo fue Ale. Ale Packer. Me parece Sí. que el último con el que estuvimos charlando fue Ale. Sí. Es un espectáculo que sí termina, pero Tom, Dick y Harry, la comedia que dirige Nicolás Cabré, que dirige Nicolás Cabré, protagonizan Mariano Martínez, Bicho Gómez, Yayo Buridi, María Valenzuela, Gabriela Sari, Jorge Noya. Qué memoria, querido, Dios te la conserve. Pero me estoy olvidando, y Mercedes Oviedo, perdón, y los dije todos. Y ese espectáculo es uno de los que sigue durante el año, que arrancó muy bien, es un espectáculo que el público por suerte está eligiendo mucho. Yo me termino mareando, me pasa Sí. esto, te soy sincera, entre cuáles son producción propia y cuáles son de sala, ¿viste? De programación, por eso no Sí. quiero meter la pata. No, está bien. Por eso está yo bien. te sigo a vos Está para bien, no hacer lío. Está muy bien. Y estamos con Perdidamente, Sí, también Muscari, en Mar del amamos. Plata, sí, con la dirección de Muscari, que es el tercer año. Ahora estuvimos en Buenos Aires. Todo lo que toca lo convierte en oro. Es muy talentoso, sabe hacerlo muy bien, y en el caso de Perdidamente es una obra que ya viene probada, porque ya va bastante tiempo,
pero que el público sigue respondiendo. Así que Claro. está buenísimo y la idea es poder darle vida. Tomás, ¿qué te enseñó tu papá? Valores, ética profesional y personal, obviamente también, pero hablando netamente de lo profesional, eh, mi padre y mi madre de los dos lados, un tema de valores y ética profesional, sin duda, sin duda. Y después la profesión es difícil explicarla, me parece. Es difícil de contar qué es lo que hacemos. Hay que estar ahí. Sí, Abrió las puertas a es ese difícil, mundo. es difícil. ¿Y ser empresario cultural en la Argentina? Me encanta. Primero porque creo en eso y es lo que consumo como público, ¿no? Me parece que está bueno, lo tomamos con la responsabilidad que tiene, sabiendo que somos empresarios, al menos de mi lado. ¿Es muy difícil con las reglas del juego en la Argentina, con pero escenarios cambiantes? como todos, no somos diferentes para nada, al contrario, como todos los rubros. Cada uno tiene su problemática y cada industria tiene sus problemas. Lo importante es que el público argentino es teatrero, en el caso nuestro, y que el público argentino elige venir al teatro. Nuestra industria se alimenta de público netamente nacional, más allá de un pequeño porcentaje de países limítrofes y de habla hispana que se acercan al teatro. Y eso me parece que es un pilar del teatro argentino que creemos imperdible. Ojalá que así lo sea. Me mandás a Sole Villamil antes del estreno, te dejo comprometido a Raquel Flota, que está acá también, le agradecemos y le decimos nos va a traer a Sole. Bueno, me mandás a Sole y estaremos ahí acompañando fuertemente a Matilda, que es una súper puesta. Muchísimas gracias. Por favor, Tomás, gracias a vos. Placer. Y nosotros charlemos más seguido, obvio. así charlamos de teatro y me sin contás duda. cómo viene todo. ¿Cómo te pega la hermandad de hermanitos chiquititos? Muy bien, muy bien. ¿Vos hijos no tenés? No. Por eso. Tenés hermanitos chiquitos que llegaron Son más o menos a tus 20 a mis largos, 30. A mis 30. ¿Te Fui divierte? 30 años hijo único. Y ahora con dos, un hermanito y una hermanita. No sé si ya te cambian, porque la crianza ya fue de hijo único, ¿viste? Ya no vas a competir por... Es un híbrido, ser hermano de esta edad, no, también. Es difícil de explicar igual que el teatro. ¿Pero te divierte? Sí, seguro que sí. Sí, es un placer total, un placer total. Mil gracias, charlamos pronto. Por favor, Dale, placer. felicitaciones por todo lo que están Muchas haciendo. gracias por invitar, muchas gracias.